El principal sistema utilizado es la hidrometría, que prácticamente está de la mano con la permeabilidad del suelo y el tipo de vegetación que tiene. Entonces, el agua que no se infiltra al suelo, que no entra al suelo, tiende a formar por gravedad la escorrentía o el escurrimiento, y este lo podemos medir por medio de aforo, que es tener un recipiente con medidas y tomar el tiempo en que éste se llena, y podemos tener un aforo por área pequeña. En el caso fueran áreas grandes de escurrimiento, como podría ser ya la formación de un río, por ejemplo, ¿verdad? Podríamos decirlo así, pues podemos aforar cubicando, es decir, tomamos medidas de las orillas, el centro y las orillas en dos puntos, uno arriba y uno abajo, y en ese espacio medido y cubicado, ponemos un pedazo de Duroport en la parte de arriba y medimos el tiempo que recorre hacia la última parte de abajo. Entonces, como tenemos cubicado, más el tiempo que vamos a tomar ahí, vamos a tener ya los litros por segundo del aforo del río. Y los demás métodos o las formas que nosotros vamos a medir el escurrimiento en campo, va a ser por puros parámetros y fórmulas, y lo que queremos es ver la cantidad de escorrentía por áreas, pues ya vamos a ir a tomar parámetros que ya están calculados, y estos los vamos a meter dependiendo en qué método utilicemos. Podemos utilizar el método de Raus, les mencionaba, el método de Manchenou, el método de Prevent, y tenemos dos científicos que generaron fórmulas para calcular el escurrimiento en las áreas de producción agrícola, y son es la fórmula de Nadal y la fórmula de Keller. Entonces, ahora vamos con el tema de infiltración. Compañeros, tienen el tiempo para poder darnos el tema, y el encargado o el coordinador de este tema es el compañero José Roquel, que le damos el espacio para que pueda. En un momento presento, Inge. Gracias. Cambia las diapositivas. Sí. Sí, lo estoy viendo, solo Sí. me das tiempo para tomar el listado de los que están en la presentación. Pueden empezar con la presentación, solo me das tiempo a escribirlos. Regresa, por favor, todavía no, voy por José Roquel. Iván Sicajao. Y Juan Tucubal. Ya estamos. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Reinaldo Nehemías García Miranda. En esta oportunidad, nuestro grupo va a exponer sobre el tema de infiltración, debido a que es un tema muy importante de conocer y tomar en cuenta, sobre todo al momento de diseñar e implementar
sistema de riego. Entonces vamos a comenzar con el. Bueno, el concepto o definición de infiltración, cuando se da, dice que el agua cae sobre la superficie terrestre y penetra a través del suelo y las rocas, pudiendo incorporarse al agua subterránea. El agua subterránea, esto es aprovechado en pozos, los pozos subterráneos, ese es un ejemplo. También la infiltración se da cuando hay precipitación natural, se podría decir, y también cuando se usa un sistema de riego. Una parte del agua puede infiltrarse a mayor profundidad. Estas son las que llegan a corrientes subterráneas. Bueno, más que todo, el agua subterránea o más que todo recargan así los acuíferos subterráneos. Los acuíferos subterráneos es donde circula el agua subterráneo y donde está acumulado, ¿verdad? Algo muy importante de saber es que a los lugares donde el agua se infiltra se les llama zonas de recarga y donde se extrae se le llama zonas de descarga. Y también otra parte del agua infiltrada se puede descargar en la superficie. Pasamos a la siguiente diapositiva. Algo muy importante que se puede observar en estas imágenes es que en la imagen que está en el lado izquierdo, podemos observar que cuando hay cobertura forestal o cobertura vegetal, hay más infiltración. En cambio, ahí aparece que hay menos infiltración cuando, por ejemplo, hay pendiente y no tiene cobertura forestal. En la escorrentía, pues es bastante, ¿verdad? Y también podemos observar ahí en esta imagen que está al lado derecho, que cuando no hay pendiente, la infiltración se da más a diferencia de como está ahí también la escorrentía superficial. Cuando hay pendiente, pues la infiltración es menos. Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta, ya que la cobertura vegetal tiene una, ahí sí que una importancia en cuanto a la infiltración. Le dejo el tiempo a mi próximo compañero. Bueno, mi nombre es Edgar Lares y yo les voy a hablar un poco sobre la forma de medir la infiltración con un infiltrómetro, la cual es un aparato que tiene forma tubular, que tiene una chapa en la parte inferior de la misma, la cual se crea un agujero con esto, con el tamaño determinado, viendo los diferentes factores que necesitamos eh, observar, los cuales son la textura del suelo o la cobertura que tiene el suelo, para medir el tamaño del agujero que se estará realizando. Y con esto se le agregará lo que es agua. La cantidad se determina por el tamaño del agujero que se estará realizando, y también se mide lo que es el tiempo en el que tarda el líquido en infiltrarse en el suelo. Ya con estos datos se procede a realizar los cálculos para poder determinar la infiltración en el suelo. Siguiente, por favor. Acá tenemos un pequeño concepto sobre la infiltración y cómo es que esto influye en los sistemas de riego, en la cual nos dice que la infiltración es un método utilizado para calcular la conductividad hidráulica del suelo. Se refiere a que cuál es la facilidad que tiene el agua en moverse a través del suelo. Las pruebas de infiltración, y también conocido como percolación, que es el otro nombre con el que se le conoce a la infiltración, nos indica que podemos comprender los procedimientos para evaluar la cantidad de agua que se mueve en el suelo y la disponibilidad de agua que hay del mismo en los suelos, ya que por diferentes texturas o factores se tienden a no estar presentes o con un déficit del mismo. ¿Para qué nos sirve la prueba de infiltración?
Nos dice que nos ayuda a determinar la permeabilidad del suelo y el tránsito de contaminantes hacia el manto acuífero. Nos indica que cuál es la facilidad con la que pueden llegar las aguas contaminadas hasta nuestro manto acuífero y esto que provoca la contaminación de nuestras aguas superficiales. Gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es José Sebastián Roquel Guterres. Estaré continuando con lo que es para qué nos ayuda la infiltración, con lo cual tenemos cuál es su importancia. Conocer la velocidad de infiltración que está dominado está denominado como BI o cantidad de agua que entra por unidad de superficie y de tiempo. Esto permite a través de un modelo matemático llegar a predecir el tiempo que se necesita para reponer una cantidad de agua en el suelo para satisfacer las necesidades de mi cultivo, con el cual el riego va a ayudar a que nuestra planta o nuestros cultivos logren desarrollar todas sus etapas fisiológicas. Esto quiere decir que para que nosotros apliquemos el riego en un cierto cultivo, va a depender del tiempo en el cual un fluido se infiltre en el suelo, ya que si nosotros aplicamos el riego sin saber estos datos, podemos causar lo que es la erosión hídrica y en el cultivo lo que es la pudrición de las raíces. Por lo cual esto es muy importante conocer la velocidad con la que se infiltra. Conocer estos datos nos ayudará a evitar la erosión hídrica en los suelos agrícolas en los cuales querramos aplicar el riego. La erosión hídrica sucede cuando nosotros aplicamos un riego excesivo al suelo sin conocer la velocidad con la cual ésta se infiltra, el cual nos lleva a llevar al suelo agrícola a su capacidad de campo, la cual la capacidad de campo es el contenido de humedad o de agua que el suelo es capaz de retener luego de la saturación. Conocer el grado de infiltración en el suelo también nos ayuda a limitar la pérdida de agua, ya que no estaríamos aplicando riego de más en el suelo y no estaríamos desperdiciando. También nos ayuda a evitar la pérdida de nutrientes en cuanto a la erosión. Les dejo el tiempo al siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros. Pues los métodos más utilizados para la infiltración. Nosotros vamos a estar presentando 4 métodos de los más utilizados. Prueba del permeámetro de Gelb. El permeámetro de Gelb es un permeámetro de carga constante que mide la conductividad hidráulica. Los cálculos se hacen para determinar la conductividad hidráulica, características de absorción de los suelos y el potencial del flujo mátrico. Pues como pueden observar en esa imagen, pues ese es el aparato que se utiliza. Se realiza un agujero en el suelo y pues el aparato pues contiene agua y a la hora de introducirlo, pues el suelo va entrando poco a poco dentro del aparato y pues ahí así se puede ver lo que es la infiltración. Siguiente diapositiva. Este es otro método, la prueba de Lefranc. En el ensayo con carga hidráulica variable se introduce o se extrae un determinado volumen de agua en la cavidad de infiltración y se mide la variación del nivel piezométrico en el pozo a lo largo de tiempo. Este tipo de ensayos es en general utilizado para suelos poco permeables. Eso quiere decir que los suelos permeables pues
son suelos sueltos. Un ejemplo, pues, es la arena, que es muy, muy permeable y pues el agua se infiltra más rápido. Entonces, esta técnica pues se realizan más así como suelos arcillosos porque son más permeables. Los suelos arcillosos no son permeables, compañero Iván. Sí, sí, es que me confundí ahí, ingeniero. Son poco permeables los suelos arcillosos. Le dejo el tiempo a otro compañero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Yo soy Feliciano García. Voy a explicar el siguiente método. Sería ¿cómo se llama? El método de Porchet. Bueno, pues ese método nos dice que o sea, lo que hace es calcular la velocidad del agua en el suelo cuando el agua está saturado. Bueno, pues es un método muy sencillo de realizar, no requiere así. Entonces, eh, vamos a conocer cuáles son los pasos. Otra presentación. Bueno, pues como podemos ver, ese método, entonces lo que se hace es abrir, ¿cómo se llama? Un agujero, la cual entonces el tamaño del agujero va a depender del tipo de cultivo. Entonces, digamos, hablando de hortalizas más o menos, o sea, tiene un sistema radicular de 30 centímetros, por decirlo así. Entonces, lo que se hace es realizar, ¿cómo se llama? Una profundidad de 35 centímetros. ¿Y por qué se hace eso? Bueno, pues se hace para que los pelos absorbentes aprovechen todo el agua que se infiltra, ¿va? Entonces, así se hace. Otra presentación, por favor. Bueno, como aquí podemos ver cuáles son los pasos. El primer paso es la selección del área, entonces se va a limpiar todo el área y después realizar el agujero, es el segundo paso. Bueno, eso quiere decir, o sea, realizar todo el agujero, va, eh, las paredes del agujero se va a remojar porque este método nos dice que o sea, es la velocidad del agua en el suelo cuando está saturado. Bueno, pues se va a remojar todas las paredes del agujero, va. Y después, el tercer paso, lo que se hace es aplicar, aplicar el agua en el agujero. Pues, bueno, pues eso también se va a colocar una regla para medir o sea, la cantidad de agua que se filtre en un determinado tiempo. Bueno, pues lo que se hace, digamos, vamos a excavar un hoyo de 35 centímetros. Bueno, pues vamos a colocar un regla y después vamos a tomar las lecturas. Digamos, vamos a tomar la primera lectura a los 5 minutos. Entonces vamos a medir, o sea, cuántos centímetros o pulgadas se va, que se va a infiltrar en ese tiempo, así sucesivamente. Esa práctica debe de durar menos de 60 minutos. Y otra presentación, por favor. Eh, Como aquí podemos ver un pequeño ejemplo, va, entonces ya cuando ya está hecho el agujero, va, entonces se va a tomar las lecturas. Como podemos ver acá, es un ejemplo, digamos, a los 15, o sea, a las 3 y 7. Entonces ahí donde se realiza la primera lectura, va, entonces está a una altura, o sea, el nivel del agua está a 35 centímetros, va. Después de eso se va a tomar la segunda lectura después de 1 minuto, sería a las 3:08, ¿va? Entonces se dio cuenta que el agua se infiltró, entonces llegó a 27 centímetros el nivel, sería eh, se infiltró 8 centímetros, y así sucesivamente. Entonces, con ese método se puede determinar, o sea, la cantidad de agua que se infiltra en un determinado tiempo. Entonces, ya conociendo eh, la,
la cantidad de agua que se infiltra, nosotros podemos determinar la cantidad, o sea, las láminas de riego que vamos a reponer al cultivo. Y es un método muy importante de conocer. Otra diapositiva, otra diapositiva, por favor. Como podemos ver acá, ¿Y la diapositiva anterior? la- estos son, ¿cómo se llama? Preguntas que vamos a conocer a continuación. Como podemos ver acá, entonces nos dice por medio de los métodos gráficos y por promedios, determinen los parámetros K y N, aplicando el modelo matemático I igual a K por N por N. Entonces, esos son, ¿cómo se llama? Constantes, va, hay una fórmula de cómo calcular eso. Y la siguiente pregunta dice, ¿Pero utilizando qué es K y N? Compañero, no lo escuchamos. Compañeros, ¿qué pasó con la presentación? ¿Ya no van a continuar o qué sucedió? Feliciano, estabas exponiendo. ¿Alguno de los del grupo me podría decir qué está pasando? Y que más que todo las constantes KL son valores que se van a más que todo calcular durante la ejecución de la tabla que se va a presentar más adelante, el cual eso nos va más que todo a determinar en, en la capacidad de infiltración en una determinada lámina del suelo más que todo, que eso más adelante lo vamos a explicar también. Bueno, está bien, entonces vamos a dejar pasar esto, pero eso nos hace pensar que no hicieron la presentación, sino que la extrajeron de internet y que están tratando de explicarla sin haberla estudiado. Pero nos confunde un poco más realmente porque no sabemos, no se está explicando bien, entonces está como un poquito de más. Pero continúen, compañeros, por favor. Continúen, compañeros, por favor. Buenas tardes, mi nombre es David Ramírez y yo voy a explicarle la metodología para realizar el método de doble cilindro. Siguiente diapositiva, por favor. Dice que el método de doble cilindro consiste en saturar una porción de suelo limitado por dos anillos concéntricos. Se dice que es limitado ya que se utilizará únicamente el área que tengan ambos cilindros.
para a continuación medir la variación del suelo, nivel del agua en el cilindro interior, para posteriormente medir la velocidad con la que el agua penetra en el suelo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los pasos para medir con esta metodología? Dice que paso 1 es seleccionar un lugar plano y limpiar las purezas. Debe ser un lugar plano, ya que si es con pendiente puede, el agujero no quedaría parejo y intervendría en la cantidad de agua y no se podría tener un dato exacto. Dice que debemos enterrar verticalmente el anillo unos 10 centímetros en el suelo y martillar con un combo, puede ser con un martillo, ¿verdad? Paulatinamente se refiere a que sea cuidadosamente, poco a poco, ¿verdad? Y medir la profundidad enterrada en la regla. Dice que también debemos poner la regla al interior del anillo lo más vertical posible, es decir, lo más recto para que no pueda, para tener el dato más exacto, ¿verdad? Y también debemos fijarla con una cinta adhesiva. Siguiente diapositiva, por favor. Dice que el paso 4 es vaciar baldes sobre el plato. Se debe llegar a un nivel de unos 8 a 10 centímetros, que son baldes de agua. O sea, vaciar agua en donde están los anillos. Y de inmediato debemos empezar a medir la velocidad con la que el agua empieza a penetrarse en el suelo. Y esto debemos hacerlo al menos durante 20 minutos para luego calcular las tasas de infiltración con las siguientes ecuaciones que a continuación se explicarán. Y debemos conocer también los datos de doble cilindro y el área del cilindro que utilizaremos. Y les dejo el tiempo con el siguiente compañero. Bueno, estos son ejemplos de los cálculos que se deben realizar en este tipo de, de- de- de obtención de datos, ¿va? Los cuales se van a estar explicando con mayor intensidad en las siguientes diapositivas que va a presentar el compañero. Buenas tardes. Ahora explicaré más que todo la metodología que es la de doble cilindro, el cual vamos a realizar más que todo un ejercicio. Para esto vamos a utilizar más que todo la ecuación de Coste-Jacob, que más que todo la ecuación de Coste-Jacob es la representación de una recta en un plano logarítmico, el cual para esto se tuvieron los datos de una práctica de doble cilindro, el cual tenemos aquí lo que es el volumen adicional que está representado en centímetros cúbicos y el tiempo que está más que todo es el lapso de intervalo donde se tomaron las lecturas y una imagen presente donde se realizó más que todo la práctica para poder realizar más que todo eh, este, este ejercicio. Vamos a resolver más que todo algunos pasos para poder llegar a encontrar los logaritmos para poder realizar la gráfica, el cual tenemos que el tiempo acumulado. Para calcular el tiempo acumulado vamos a necesitar lo que es el tiempo más el tiempo acumulado anterior, que se va a realizar este mismo procedimiento con las demás filas. Y para sacar el logaritmo del tiempo acumulado más que todo, es igual al logaritmo natural por el tiempo acumulado. Se realiza este mismo procedimiento con el resto. Y tenemos lo que es la lámina de infiltración, el cual la lámina de infiltración más que todo lo vamos a obtener con el volumen adicional que se obtuvo en la fase de campo, dividiendo lo que es el área de cilindro, que el área de cilindro más que todo es el infiltrómetro, que tiene una capacidad, más que todo, un área de 706.86 centímetros cuadrados,
se realiza este mismo procedimiento con los demás. Y eso tiene más que todos estos datos. Y también tenemos lo que es la lámina de infiltración. Que la lámina de infiltración se Me parece raro, fíjate que no podríamos tener centímetros cuadrados dentro de un círculo. ¿Cómo me explicas eso? Podrían ser milímetros o podrían ser centímetros cúbicos, medidos centímetros cúbicos todavía podría ser, pero ya centímetros cuadrados. Sí, que hay un error cuando si realizamos este ejercicio no pusimos lo que son centímetros cúbicos. Pero sí, son centímetros cúbicos, disculpen por el error. Ya teniendo más que todos estos datos, vamos a lo que es la lámina de infiltración, que esto se usa el mismo procedimiento del tiempo acumulado, que es igual a lo que es la lámina de infiltración más el tiempo acumulado anterior. Se realiza ese mismo procedimiento para el resto, y lo que es el logaritmo de la lámina de infiltración, que va a ser igual al logaritmo natural por la lámina de infiltración. Ya tenemos completa más que todo nuestro cuadro. Ahora lo que vamos a realizar es encontrar la tabla, la gráfica que realizó Kostiakov para determinar más que todo la ecuación empírica, el cual para esto vamos a utilizar los datos de la columna de logarítmicos más la columna de lámina de infiltración, y vamos a insertar más que todo nuestra gráfica de dispersión. ¿La dispersión de qué estás encontrando ahí? Disculpa, Juan. De los logarítmicos más que todo para encontrar la ecuación que va a ser la x y la y para poder aplicar la ecuación que está arriba donde dice la ecuación de Kostiakov. Pero no entiendo realmente. ¿Estás buscando una dispersión allí? ¿Cómo? ¿Sí es? Ajá, pero ¿qué dispersión de qué? ¿Cuál es la De dispersión? los datos Sí, pero ¿qué en la vida real? ¿Cuál es esa dispersión? ¿A qué hace referencia? a la infiltración más que todo en un lapso de tiempo de que más que todo digamos que en el lapso de 3 centímetros se infiltra, en 3 minutos se infiltra más que todo, digamos 3 centímetros del suelo. A eso es lo que me estoy refiriendo. Es para determinar el tiempo de saturación, tal vez, no, o en el momento en que... El momento que esté saturado el suelo. Bueno, la verdad es que sí está muy difícil entender. Te doy el crédito de poder usar el Excel bastante bien, pero no se entendió muy bien y pues no utilizamos mucho ese método.
realmente más es el de los que manejamos, son los que se presentaron al principio, que son el método de Porchet, ¿va? Y la prueba del doble anillo, que es simplemente un recipiente que tiene medidas de milímetros o tiene una cantidad ya calculada. Entonces se pone el tubo sobre el suelo y se llena esa cantidad calculada y tomamos tiempo en cuánto se va. Entonces tenemos un dato de un aforo de milímetros por segundo o algo por el estilo, ¿verdad? El otro es parecido, el método anterior, solo que es enterrado, es decir, no está el recipiente con sus medidas hacia arriba, sino está dentro ya del suelo y podemos medir también la infiltración para el tipo de suelo y arriba con la cobertura vegetal que se tiene, entonces podemos ir sacando algunos datos. Compañeros, ya llegamos al tiempo y tenemos otras clases, entonces que tengamos buena tarde y nos vemos pronto, compañeros. Buena tarde. Feliz tarde.